Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo vamos? Pues muy bien, encantado de saludarte y bueno, pues aprovechando como estoy haciendo con los autores por el apoyo y en tu caso que estás desde el principio apoyando el proyecto, pues de forma especial muchas gracias por todo ese Ah, por apoyo Dios. y por estar ahí. Eso no es un proyecto, es un proyectazo lo que tienes entre manos. Sí, bueno, pues gracias a los que estamos. Eso no cabe duda. Y bueno, y hablando del proyecto, pues la pregunta es obligada, es ¿por qué la literatura? Y a mí me lo preguntas, escritor, ¿por qué la literatura? Pues porque es una manera de sentirte acompañado, es una manera de todos los días aprender algo diferente. Para el que escribe es una manera de sobrevivir, de encontrarse. Fíjate, queda así muy solemne, pero yo he dicho muchas veces que, y con los años te das cuenta, que somos de alguna manera la suma de los libros que hemos leído, pero también y sobre todo de los que no hemos leído. Y eso se nota enseguida. Sí, es verdad. Y además, una de las cosas que pretende el proyecto, como sabes, es que, primero intentar que todo el mundo se sienta acompañado, como decías, gracias a la literatura, mostrarles cómo es como tú dices, es compañía, es entender, es comprender, es viajar, es ver, es todo. Y en parte también llegar a ellos a través de los libros que pueden leer y de los que no han leído. Totalmente. Fíjate que ahora en la educación sentimental de nuestros jóvenes, que está todo tan volcado hacia la imagen, yo que he sido profesor muchos años y que, como sabes, doy lecturas en institutos, tengo muchos encuentros con chavales. Ujú. Al rato de la conversación se nota perfectamente los que han leído y los que han leído menos o no han leído. Es curioso, ¿eh? Y no solamente en el lenguaje, que también, por supuesto, sino en la manera que tienen de interrelacionarlo todo, de discurrir. Sí, es que yo creo que una de las cosas que no son conscientes, quizá se va dando uno cuenta, es verdad, con los años, es que el lenguaje, por supuesto, pero al final el mundo lo entendemos con el lenguaje y lo ensanchamos o lo estrechamos. Lo que no nombras no existe. Claro, Pero así muy solemne, pero es verdad. es Y para verdad. eso necesitas lenguaje, ¿no? A mí me pasa como poeta, jóvenes que les notas con fuerza, con talento, con hallazgos, pero muy escasos de lenguaje. Y hablas con ellos, bueno, ¿y qué estás leyendo? No, yo es que estoy escribiendo. Hombre, tú todavía no te has dado cuenta que un escritor no es más que un lector Claro. que a veces también escribe. Ujú. Se quedan pensando, pues Sí, es verdad. es Bueno, sorprendente que eso suceda en realidad. sí, no, está pasando y cada vez más, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos un desafío importantísimo. Y esto de por qué la literatura, yo no sé qué estarán diciendo los otros compañeros con los que estás hablando, pero es una pregunta con tantos meandros, con tantas posibilidades, que incita tanto a la reflexión. ¿Qué ha significado la literatura en tu vida? Yo tenía 12 años y yo leía en mi cuarto, tapado con la sábana y con una linterna, Ujú. estaba yo leyendo de la biblioteca de mi padre, Sinué el egipcio. Fíjate, gran libro. Con 12 años, Gonzalo. Pues esto es así. Yo ahora lo digo con Sí, orgullo. Luego me leí todo Salgari. Pero es que no es lo mismo una película con la Isla del Tesoro a leer la Isla del Tesoro. claro. A ser tú el que pone el paisaje, el que imagina los olores, el que le da cara a cada uno de los personajes que van saliendo en la novela. Y yo creo que eso es clave. Sí, porque la película puede ser maravillosa, pero es la lectura de un lector al final. Es una Claro, cosa cerrada. claro. Ves la película por segunda vez y te la sabes. Tú Ujú. vuelves a leer Cien años de soledad, por poner un Y ejemplo vuelves a rápido. dirigir esa película, claro. Claro, ¿no? Pero tú vuelves a leer, el coronel no tiene quien le escriba, y cada vez
aparecen cosas nuevas. Sí, sin duda. Y No fíjate, yo solo en creo, narrativa, imagínate en poesía. sin duda, por supuesto. Y yo creo que además, el por qué la literatura como proyecto, además del principal objetivo de empecemos por poner la pregunta sobre la mesa y de hacer que los escritores otra vez estemos moviéndonos en lugares donde debemos movernos y no solo retirados a los cuarteles de invierno. Pero además es que creo que cuando se lo pones sobre la mesa, como hablabas de algunos que escriben, pero quizá no leen, se apasionan. Yo veo a los niños que leen pues, a Julio Verne y de repente descubren que aunque vieron la película, pero es que leer el libro les está abriendo un mundo increíble y se quedan asombrados. Totalmente. El viaje siempre es, si has leído el libro, cualquier libro, y luego ves su traducción en imágenes, siempre es decir, bueno, pues no está mal. Sin embargo, si es al revés, ves las imágenes y luego vas al libro y dices, caramba, hay mucho más. Sí, Hay mucho exactamente más. es lo que me ha sucedido con chicos de 15 años. Bueno, tú antes hablabas más o menos de eso, de dar charlas en lugar, con 15 años, 14, 15 años, y es verdad que de repente dicen, "No, ¿cómo puede ser?". Y, y eso que hablamos de las distintas artes, y para mí también es muy interesante y parte del proyecto esa conexión, como bien sabes, porque hemos hablado de esto en diversas ocasiones, esa conexión entre las distintas artes, empezando por el cine, que Totalmente. hablamos ahora, que es también literatura, claro está. Bueno, puede serlo. No, O, no lo es. El cine está muy presente en la novela. Muy sí, es presente. verdad, ya se han influido Yo me uno al incluyo, otro. yo me incluyo que estamos definitivamente influenciados por el cine. Y en la poesía también. Cierto, y por la imagen, es verdad, descriptiva, y por supuesto el cine sin el guión y sin la literatura y sin las referencias también del director y del guionista, pues no existiría como tal. Hablemos de la música, que es lo mismo. Lo mismo la música, Música. pero incluso el arte, fíjate que en la pintura, el otro día con todo el problema de la pandemia, todos en casa, y el director de Bellas Artes de Bilbao, Zugaza, decía, ahora hay que explicar, hay que encontrar la narrativa que explique por qué es importante venir a un museo, por qué es importante el arte, al final, por qué la literatura. Porque Tenía todos razón. tenemos esa misma pregunta y todos estamos intentando contar qué es el arte y la literatura, que es más o menos la Sí. misma pregunta. Yo además creo que en estos momentos, ya que citas la pandemia, en la que se ha visto que la cultura no es precisamente la primera inquietud de nuestros políticos, siendo tan importante, Uh -huh. el tener un banderín de enganche que ya tiene en el mismo titular una componente reivindicativa, de trinchera. ¿Por qué la literatura? Uh -huh. Pues usted todavía no se ha enterado que es fundamental para nuestra vida. Sí. Merluzo. Es verdad que está muy bien. Evidentemente la salud es fundamental, No, no, evidentemente todo comer, por su orden. La pero salud primero, luego la economía. Salud, economía, cultura, dime algo, educación. Por favor. educación son cosas que están todas Nos la estamos jugando, Gonzalo, es al mismo importantísimo. nivel porque si sobrevives pero no tienes cultura, educación, dejas de ser humano y vives pero no compensa. Yo por eso este proyecto de por qué la literatura, en el que llevas mucho tiempo trabajando y con una nómina tan potente de compañeros, ensayistas, novelistas, poetas, gente completamente volcada en lo que es Es la impresionante. escritura Y todos con el proyecto, del primero al último, con un apoyo total. inmejorable, Es que apabullante. además hay una evidencia. Cuando tú escribes, cualquier autor necesita a su lector. Claro. Necesita a su lector. Todo cobra sentido cuando alguien se siente concernido, emocionado, que sabes que has comunicado con él, aunque solo sea uno. Entonces, en esa relación autor-lector, el poner en marcha una locomotora potente que permita hacer debates, encuentros, reflexiones, girando siempre en torno al papel de la literatura en la educación sentimental de nuestros jóvenes y en el desarrollo
de nuestra vida acompañándonos, a mí me parece que es un proyecto digno de todo apoyo. Pues ahí iremos todos juntos a paso a paso y con muchas, ya sabes que además de esto es unos primeros encuentros, sobre todo entre los que ya estamos, Muy, para hablar de lo que hemos hecho juntos, pero muy bueno, bien, ahí están esperando muchas acciones y muchas posibilidades que se harán realidades. perfecto, perfecto. Así que Es un proyecto que tiene, y a mí eso me gusta mucho, tiene también una componente de, la palabra sueño quizás sea excesiva, pero sí va por ahí. Es decir, vamos un poco reivindicar lo importante cuando nadie está mirando en esa dirección. sí, es verdad. Y además Cuando porque en nadie está realidad mirando. Estamos muy distraídos, Gonzalo. pero Estamos muy cuando miran distraídos. se dan cuenta de que les interesa. Eso lo has dicho muy bien. Sí. Y estamos muy distraídos. Entonces, es como un palmetazo encima de la mesa, una frase corta, una provocación. Y ahora conteste usted, ¿por qué la literatura? ¿En qué momentos de su vida usted ha recibido un apoyo, una ayuda, ha salido adelante? ¿O es que no ha sido así? ¿Qué está leyendo ahora? Mm, ¿Qué le queda por leer? así Haga es. la cuenta. ¿Cuántos años le quedan? Sea optimista. Yo hasta los 90, vale. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura? Y al final, Gonzalo, sale una cuenta que dices, venga, voy a leer. Sin Lo duda, estoy perdiendo. sin duda. Sí, además es que muchos de los que no leen, lo hemos comentado antes, en realidad si lees incluso sin querer, porque como la literatura está desde el principio y estamos aquí en una cultura basada en los libros y en la palabra, Totalmente. inconscientemente te llega y muchas de tus reflexiones en realidad vienen de lecturas que no Sí. conoces. Así es, así es. Así que nada, vamos a inundarlo todo, Muy a bien. cumplir con fuerza y a proponer con ilusión. Tú sabes que en la medida que yo pueda, me sumo como un centurión más en esta historia tan bonita. Pues muchas gracias, Rafa. Ahí estaremos. Un fuerte Mucha abrazo. suerte. Hasta luego. Adiós.